Siempre creí que el mayor regalo que una madre puede recibir es ver a su hija adulta, feliz y realizada, cuidando su hogar con el mismo amor que un día recibió. Pensé que, después de tantos años de sacrificio, tendría un lugar seguro en su corazón, y quizá un rincón en la casa donde viví casi toda mi vida. Pero nada me preparó para lo que vi aquel día. Mis fotos, mis recuerdos, mi vestido de boda. Todo tirado en la calle, como si mi historia fuera basura. Y si crees que esta historia termina con una madre humillada y una hija ingrata, estás muy equivocada. Porque lo que hice después, nadie jamás lo imaginó. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro completo, y te prometo, no saldrás igual. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Quiero saber hasta dónde llega la voz de una madre. Mi nombre es Isabel Ramírez, tengo 68 años, y toda mi vida creí que el amor de una madre era suficiente para mantener a una familia unida. Trabajé, cociné, cosí y crié a mi hija sola desde que su padre se fue. Pero aquel día, frente a mis cosas esparcidas en el suelo, descubrí que a veces es el silencio de una madre el que enseña la lección más profunda. Volvía de Monterrey con una mezcla de cansancio y esperanza. El autobús olía a café recalentado y a perfume barato, ese que se queda pegado en los asientos. Llevaba 3 meses cuidando a mi hermana enferma, y mientras veía pasar los paisajes por la ventana, imaginaba a mi hija esperándome con una taza de té y una sonrisa. En la bolsa traía pan dulce, un rebozo bordado y una carta que nunca llegué a enviarle, porque quise decírselo todo en persona. Pensaba que el tiempo, como el agua, podía limpiar los rencores. No sabía que el mío estaba a punto de ensuciarse de polvo. Cuando el taxi me dejó frente a la casa, sentí una punzada en el pecho. Era mi hogar, pero algo se veía distinto. La puerta abierta, las cortinas moviéndose con el viento y un silencio extraño. Caminé despacio, con el corazón latiendo más rápido que mis pasos. Entonces lo vi, mis cosas tiradas en la acera. La colcha que bordó mi madre, las fotografías amarillentas, el vestido que usé el día que me casé. Todo mezclado con tierra y desprecio. Pensé que era un malentendido, que tal vez estaban limpiando. Pero luego escuché su voz. Lorena estaba parada frente a la puerta, con un vestido de seda y el cabello recogido como las mujeres de las revistas. Llevaba un bolso de cuero y ese perfume caro que tanto presumía. Su tono fue seco, cortante, sin el más mínimo temblor. «Es pura basura, mamá. Tus cosas ya no caben en mi casa». Sentí como el mundo se me desmoronaba. No respondí. Apenas pude sostenerme para no caer ahí mismo, frente a los vecinos que miraban con lástima o con morbo, no lo sé. Mi voz se hizo nudo en la garganta. No sé cuánto tiempo estuve parada. Solo recuerdo el ruido de una copa rompiéndose dentro y las risas de fondo. Me agaché para recoger las fotos, limpiándolas con el borde del rebozo. La imagen de mi esposo sonreía entre el polvo, y sentí que, aunque ya no estaba, me veía con esa mirada serena que tanto me calmaba. «Tranquila, Isa», solía decirme. Pero ese día no había calma. Solo un temblor por dentro, una mezcla de vergüenza y furia que me quemaba despacio. Los vecinos siguieron observando, y yo, sin saber cómo, caminé hacia la esquina. No tenía dónde ir, ni llave, ni orgullo. Todo se me había ido en un instante. Recordé que, antes de viajar, le dejé mi firma para manejar una cuenta bancaria conjunta, pensando que era una muestra de confianza. Ahora entendía lo ingenua que fui. Las lágrimas me nublaban la vista, y el aire me sabía a derrota. Pero algo dentro de mí, muy al fondo, se negaba a romperse. Esa noche dormí en el sofá de doña Beatriz, mi vecina. Ella no dijo nada, solo me cubrió con una cobija vieja y me sirvió té. Desde su ventana se veía mi casa, iluminada con luces nuevas. Lorena reía con sus amigos, brindando con copas de cristal. Pensé en lo mucho que el lujo puede engañar. Brilla, pero no calienta. Cerré los ojos y escuché los murmullos de la calle. Me dolía más el silencio que el frío. Quise creer que al día siguiente todo tendría explicación, que tal vez había sido una reacción impulsiva. Pero el amanecer llegó, y la casa seguía igual, cerrada para mí, abierta para todos los demás. Caminé hacia el jardín del frente y vi cómo las flores se marchitaban, sin que nadie las regara.
Era un reflejo perfecto de lo que quedaba de mí, raíces vivas en tierra ajena. Me quedé ahí, parada, observando cómo el viento movía los restos de mi vida, mientras dentro se escuchaban risas y música. Fue entonces cuando entendí que algo se había roto, algo que ni el perdón podría arreglar. Regresé al sofá de doña Beatriz con un nudo en la garganta. Tomé mi bolso y comencé a revisar los papeles que siempre llevaba conmigo. Entre recibos y libretas, encontré una carpeta, la escritura de la casa. Todavía tenía mi nombre. Sentí un escalofrío. No supe si era alivio o miedo. Cerré la carpeta con cuidado y la guardé bajo mi ropa. Esa noche no dormí. Miré el techo hasta que amaneció, y supe que la vida me acababa de poner una prueba. No una más, sino la definitiva. El dolor me enseñó algo que las palabras nunca pudieron. El orgullo no siempre es soberbia. A veces es lo único que te queda cuando te lo han quitado todo. Y mientras el sol entraba por la ventana, me hice una promesa. No iba a gritar, no iba a reclamar, no iba a rebajarme. Solo iba a mirar de frente, con la misma calma con la que una madre ve a su hija cometer un error. Porque a veces el amor no se demuestra quedándose, sino sabiendo cuándo dar un paso atrás. Esa noche, el silencio era tan grande que podía escuchar mi respiración cortada. Doña Beatriz, mi vecina, me abrió la puerta sin preguntar nada. «Pásale, hija», me dijo con esa dulzura que solo las mujeres cansadas conocen. Me dejó dormir en su sofá, cubriéndome con una cobija floreada que olía a jabón y consuelo. El lugar era pequeño, con muebles viejos, pero se sentía más cálido que cualquier salón lleno de lujo. Me costó cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, la imagen de mis cosas tiradas en la calle se aparecía como una pesadilla repetida. Desde su ventana podía ver mi casa. Las luces estaban encendidas, las cortinas nuevas, y el sonido de copas brindando se escapaba entre las risas. Pensé en cómo Lorena siempre soñó con un hogar elegante, con muebles de diseñador y cenas de gala. Lo consiguió, sí, pero a cambio de su alma. Me dolía admitirlo. La vi asomarse al balcón con un vestido rojo y un vaso de vino, sonriendo como si no me conociera. El perfume caro que tanto adoraba parecía flotar hasta mi lado, como un recuerdo que se negaba a irse. Me quedé observando hasta que el cansancio me venció. Soñé con los días en que Lorena jugaba entre los rosales del jardín, llena de tierra y risas. En aquel entonces, la casa era modesta pero viva. No había mármol ni vajilla de cristal, pero sí olor a pan y a café recién hecho. Recordé las noches en que contábamos monedas para pagar el gas y cómo ella prometía que, cuando creciera, me llevaría de viaje a un hotel con vista al mar. Nunca imaginé que el dinero sería el muro entre nosotras. A veces la pobreza une, el lujo separa. Al amanecer, doña Beatriz me ofreció café en una taza sin asa. Me miró con una mezcla de ternura y rabia. «No se quede así, Isa. Una mujer no se deja tirar como trapo», me dijo. No respondí. Le di las gracias y fui al baño a lavarme la cara. El espejo reflejó algo que no reconocí, una mujer con la mirada perdida, los ojos hinchados y el alma en pedazos. Ahí entendí que no podía quedarme en el sofá por mucho tiempo. Tenía que hacer algo, aunque no sabía por dónde empezar. A veces, la decisión más valiente es la primera que duele. Revisé mi bolso y conté el poco efectivo que tenía. Pensé en pasar al banco, retirar lo que quedaba de mi pensión y buscar una habitación temporal. Pero cuando abrí mi libreta, vi algo que me heló la sangre, el nombre de Lorena en una cuenta conjunta que habíamos abierto años atrás. Recordé su insistencia para ponerla como beneficiaria. En ese momento, sentí como la traición tomaba forma. No solo me había sacado de mi casa, también de mi propio futuro. Cerré la libreta y respiré hondo. A veces, los papeles dicen más que las palabras. Volví a mirar por la ventana. Lorena se despedía de sus invitados con una sonrisa impecable. El auto importado de su marido esperaba afuera, reluciente. Por un instante, la envidié. No por lo que tenía, sino por la facilidad con la que podía ser cruel sin remordimiento. Me pregunté si alguna vez sintió amor por mí o solo gratitud. No encontré respuesta. En su vida nueva, yo era una mancha que no combinaba con sus cortinas de seda ni con su vajilla de porcelana. Y, sin embargo,
Yo la seguía queriendo. Doña Beatriz me trajo una manta y me dijo que no pensara tanto. Pero, ¿cómo no hacerlo? Cada recuerdo me dolía como si tuviera espinas. Quise llorar, pero las lágrimas se negaron. En su lugar, apareció un frío interno, una calma peligrosa. No sé si era orgullo o resignación, pero me hizo sentir viva otra vez. Sabía que algo debía cambiar. Ya no podía seguir esperando que mi hija me mirara con amor. Esa etapa había terminado, y aunque me doliera, el silencio sería mi nueva defensa. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir la carpeta donde guardaba los papeles de la casa. El documento seguía ahí, intacto, con mi nombre en letras claras. Lo toqué con los dedos, como quien acaricia un secreto. Pensé en mi esposo, en su voz diciéndome que nunca firmara nada con prisa. Cerré los ojos y supe lo que tenía que hacer. No iba a vengarme. Iba a recuperar mi dignidad, paso a paso, con la cabeza en alto. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, sentí por primera vez en mucho tiempo que la historia aún no estaba escrita. La madrugada tenía un silencio distinto. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo y el cielo parecía una promesa. Pensé en irme lejos, empezar de nuevo, pero no. Esa casa era parte de mí. Y nadie, ni siquiera mi hija, iba a arrancarla de mi memoria. Apoyé la carpeta sobre mi pecho y me quedé dormida. Cuando el sol entró por la ventana, algo en mí había despertado también, una fuerza suave, antigua, como las raíces que siguen vivas bajo la tierra incluso después de una tormenta. El amanecer me encontró en la mesa de la cocina de doña Beatriz, con una taza de café frío y el corazón apretado. No podía quedarme más tiempo ahí, ni un día más. Tomé la carpeta con los documentos de la propiedad y caminé hasta el centro de la ciudad. El aire olía a pan recién horneado y a polvo, pero yo solo pensaba en una cosa: necesitaba entender qué había hecho Lorena. El edificio donde trabajaba Arturo Molina seguía igual, con las mismas macetas en la entrada y la pintura vieja descascarándose. Él había sido amigo de mi esposo, un hombre serio, de mirada firme. Sabía que si alguien podía ayudarme, era él. Cuando entré, el olor a cuero y tabaco me abrazó. Era una oficina modesta, con muebles antiguos, diplomas enmarcados y un reloj de pared que sonaba a cada minuto, marcando mi ansiedad. Arturo me recibió con un gesto amable. «Isabel, ¿cuánto tiempo?», me dijo, ofreciéndome asiento. No quise contarle detalles, solo extendí los papeles. Sus manos, arrugadas pero seguras, los revisaron uno a uno. «Esta casa sigue a tu nombre», murmuró, levantando la vista. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «¿Entonces ella mintió?», pregunté con voz temblorosa. Él asintió despacio. «Sí». Y peor aún, firmó documentos falsos para simular una transferencia. No supe si llorar o reír. La traición de mi hija tenía forma de letra y tinta. Arturo me observó en silencio, esperando mi reacción. No la tuvo. Solo apreté la carpeta contra el pecho y respiré. «No quiero venganza, Arturo, solo justicia», le dije, y él asintió. «La justicia no siempre grita, Isabel. A veces camina despacio, pero llega». Me sirvió café en una taza de porcelana, con el borde agrietado. Lo tomé sin azúcar, dejando que el amargor me quemara la lengua. Sentía que cada sorbo me devolvía un pedazo de mí. Mientras hablábamos, observé su escritorio. Había un sobre con el logo de un banco, documentos notariales y una pluma dorada. Me recordó las veces que acompañé a mi esposo a firmar papeles, y como él siempre me decía que la confianza no se firma, se gana. Pensé en Lorena, en la cuenta conjunta, en todo el dinero que seguramente ya había movido sin mi consentimiento. El mundo puede cambiarte, pero el deseo de poder cambia el alma. Arturo me miró otra vez, como si leyera mis pensamientos. «Puedes reclamar lo tuyo, Isabel, pero tendrás que hacerlo con paciencia». Asentí, sabiendo que la paciencia era lo único que nunca me faltó. Salí de la oficina con los papeles en la mano y el sol en la cara. La ciudad bullía de gente que corría, compraba, hablaba por teléfono. Yo caminaba despacio, mirando escaparates de tiendas de lujo, vitrinas llenas de vestidos, relojes y bolsos caros. Todo ese brillo me pareció vacío.
Recordé las veces que Lorena soñó con tener cosas así, cuando miraba las revistas mientras yo contaba monedas. Quizá su ambición nació de mi pobreza, de mis límites, de no haberle enseñado que la dignidad vale más que el estatus. Cada paso que daba me alejaba de la madre que fui y me acercaba a la mujer que estaba por nacer. Llegué al parque central y me senté en una banca, mirando el jardín lleno de niños jugando. El aire tenía olor a jazmín y tierra húmeda. Cerré los ojos unos segundos. Pensé en escribirle una carta a Lorena, pero no sabía qué decirle. No hay palabras para explicar el vacío que deja una hija cuando te borra de su vida. La gente habla del abandono de los padres, pero nadie cuenta lo que se siente cuando un hijo te deja atrás. El amor de madre no desaparece, pero se vuelve algo distinto, un eco, una plegaria silenciosa. Esa noche regresé al sofá, pero ya no era la misma. Había una calma nueva, una decisión tomada. No le diría nada a Lorena todavía. Quería que el silencio hiciera su trabajo, que sintiera el peso de sus actos sin que yo pronunciara una sola palabra. Guardé los papeles en una caja de metal y la escondí bajo la cama. Cada vez que pensaba en abrirla, respiraba hondo y me repetía: el respeto se gana sin escándalos. No sé de dónde salió tanta fuerza, pero esa fuerza era mía. Antes de dormir, doña Beatriz me preguntó qué iba a hacer. Le dije que aún no lo sabía, pero que algo dentro de mí había despertado. Ella sonrió y me acarició la cabeza. A veces, hija, la vida nos enseña quién realmente merece nuestro perdón. Me quedé mirando la pared hasta que el sueño me venció. Y mientras el silencio me envolvía, supe que la herida estaba abierta, pero ya no sangraba igual. Había dejado de doler como víctima. Ahora dolía como advertencia. Una semana después de hablar con Arturo, me llegó la invitación para la fiesta de cumpleaños de Julián, el marido de Lorena. Era una tarjeta gruesa, con letras doradas y olor a perfume caro. Pensé en no ir, pero algo dentro de mí quería mirar a los ojos a mi hija, no con rencor, sino con certeza. Me vestí con un traje sencillo de lino beige y el mismo collar de perlas que usé en el bautizo de mi nieta. No necesitaba brillo. Ya me había costado demasiado conservar la dignidad. Caminé hasta la casa sin prisa, escuchando el eco de mis pasos y el murmullo de las risas que salían desde el jardín. El portón estaba abierto, y la música sonaba elegante, con ese piano suave que suena en los restaurantes donde nunca te dejan entrar sin reserva. Vi luces cálidas, mesas cubiertas con manteles de seda y copas de cristal llenas de champán. Todo respiraba lujo, una opulencia tan ensayada que daba frío. Entré con la cabeza erguida, aunque el corazón me temblaba. Nadie me esperaba. Me recibieron miradas extrañas, como si fuera una intrusa, una sombra del pasado. «Buenas noches», dije, y mi voz se perdió entre los murmullos. Caminé hasta la puerta principal y respiré hondo antes de tocar. Lorena apareció radiante, con un vestido plateado que brillaba bajo las luces. Su sonrisa se tensó al verme. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó en voz baja, con esa mezcla de miedo y soberbia que tanto la delataba. «Solo vine a ver la casa, la mía». Lo dije despacio, sin elevar la voz. Vi cómo se le helaba la expresión. Detrás de ella, Julián fingía buscar algo en su copa. «No seas ridícula», soltó ella. «Esta casa es mía y de mi esposo». No respondí. Me limité a mirar los cuadros nuevos, la decoración que parecía sacada de una revista. Nada tenía alma. El silencio se volvió incómodo. Alguien encendió una lámpara de pie, y mi sombra se proyectó sobre la pared como un recordatorio de que no todo se borra. Caminé entre los invitados, observando cómo algunos se apartaban para dejarme pasar. Me sentí fuera de lugar, pero también libre. Ya no tenía nada que perder. Vi las flores artificiales del jardín interior, tan perfectas que parecían muertas. «Qué hermoso todo», murmuré, y una mujer respondió sin mirarme: «Sí, se nota que Lorena tiene buen gusto». No pude evitar una sonrisa amarga. El buen gusto sin memoria siempre me pareció una forma elegante de vacío. Me detuve frente al retrato de bodas de Lorena y Julián, colgado sobre la chimenea. Ella, sonriendo con un ramo de flores blancas. Él, con un traje italiano que debía costar una fortuna. Recordé el día de mi boda, mucho más humilde, sin fotógrafo ni salón de eventos, pero lleno de amor. En ese instante,
Sentí que el aire se espesaba. Los ojos de mi hija me evitaban, y los murmullos crecían. «No le ofreciste asiento a tu madre», dijo una voz entre los invitados. Ella se tensó. «Está bien, no necesito asiento», respondí. Solo vine a saludar y a ver con mis propios ojos lo que tanto trabajo me costó levantar. Al decirlo, supe que había tocado algo dentro de ella. Vi cómo apretó los labios, cómo el brillo en su mirada se transformó en culpa. Julián me observó con incomodidad. Su orgullo era tan frágil como el cristal de las copas que sostenía. Me acerqué a la mesa principal y tomé un pedazo de pastel. El sabor era dulce, pero el momento amargo. «Está delicioso», dije, y lo dejé ahí. Nadie se movió. Salí despacio, sintiendo que cada paso era una herida cerrándose. Afuera, el aire fresco me recibió como un abrazo que había estado esperando toda la noche. Caminé sola por la calle empedrada, con las luces del evento reflejándose en las ventanas de los autos. Saqué del bolso la pequeña libreta donde anotaba mis gastos y taché la línea que decía compra de vestido nuevo. No lo había hecho, y no lo haría. Aprendí que la elegancia no se compra, se sostiene con carácter. Pensé en Arturo, en cómo me dijo que la paciencia sería mi mayor aliada. No había duda. Esa noche, mi paciencia comenzó a vestirse de decisión. No gritaría. No reclamaría. Solo esperaría el momento justo. Y cuando llegara, lo haría sin mover un dedo más de lo necesario. Al doblar la esquina, el viento sopló fuerte y me despeinó. Miré hacia el cielo oscuro, respirando el olor a tierra húmeda. No sentí tristeza, sino una calma extraña, como si la vida me estuviera diciendo que el tiempo de los silencios se estaba por acabar. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido distante de la fiesta, como quien escucha un eco de lo que ya no le pertenece. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en cómo el amor puede volverse un disfraz, y cómo, a veces, los disfraces terminan cayendo solos. Y mientras me arropaba en el sofá, supe que el primer paso ya estaba dado. Había vuelto a entrar en mi casa sin pedir permiso. No como madre, sino como dueña. No con gritos, sino con calma. Y esa calma, por primera vez, me supo a poder. ¿Y tú? ¿Te atreverías a volver al lugar donde te humillaron solo para demostrarte a ti misma que ya no te duele? Los días siguientes los pasé en silencio, observando. No volví a la casa, aunque la tentación me visitaba en sueños. Me despertaba con el corazón acelerado, imaginando mi ropa doblada, mis platos en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero la realidad era otra. Ya no me pertenecía ese espacio. Al menos, no todavía. Decidí dedicar mis mañanas a escribir. Compré un cuaderno en la papelería del centro y empecé a llenar sus páginas con recuerdos. Las primeras palabras me dolieron. Cada línea era una herida abierta, pero también un comienzo. Ahí, entre frases y silencios, comencé a trazar mi plan. Recordé cómo Lorena, años atrás, me pedía consejos para manejar sus finanzas. Quería abrir una cuenta bancaria, y yo, confiada, firmé como aval. En ese momento pensé que ser madre era también compartir el futuro. Ahora entendía que fue un error. El dinero que ella tanto adoraba no le dio paz, solo la alejó. Escribí su nombre en una hoja y luego lo taché con fuerza. No por odio, sino por cierre. Las heridas también se cierran con tinta. Esa mañana, después de escribir, salí a caminar. El sol brillaba sobre los techos, y el aire olía a pan dulce y a tierra húmeda. Sentí que la ciudad respiraba distinto, como si algo en mí se estuviera reacomodando. Fui a ver a Arturo. Me recibió con un gesto serio. «¿Lista para seguir?», me preguntó. Asentí sin titubear. Él me explicó los pasos para reclamar mi propiedad, los documentos que debía presentar, las firmas necesarias. Mientras hablaba, yo lo miraba a los ojos y sentía que el miedo se iba disipando. Por primera vez, no me temblaban las manos al pensar en tomar decisiones. La dignidad no se firma, se defiende. Al salir de la oficina, me detuve frente al espejo del baño y me sonreí. Era una sonrisa cansada, pero sincera. La primera en mucho tiempo. Por la tarde volví a la casa de doña Beatriz. Me ofreció sopa caliente y me dijo que me veía distinta. «Tienes los ojos como los de antes, Isa»,
comentó. Le sonreí. No le conté nada. A veces el silencio es la mejor estrategia. Esa noche, me senté junto a la ventana y observé las luces de la casa de Lorena a lo lejos. Escuchaba música y risas, como si todo siguiera igual. Pero no. El cambio ya había comenzado, y no venía del banco ni de los papeles, sino de adentro. Cerré los ojos y agradecí. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarse. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Las vecinas que antes me evitaban, ahora me saludaban con respeto. Los comerciantes del mercado me ofrecían descuentos sin que los pidiera. Era como si el mundo supiera algo que yo apenas estaba entendiendo, que el orgullo no es pecado cuando nace del dolor. Compré flores frescas y las puse en un florero improvisado, sobre una caja de madera. El aroma llenó el cuarto y me recordó que la belleza no necesita permiso para existir. Esa noche, mientras anotaba mis gastos, decidí no usar más mi tarjeta de crédito. Quería que cada cosa que hiciera tuviera mi huella, no la sombra de nadie. A la mañana siguiente, Arturo me llamó. «Todo está en marcha, Isabel», dijo. «Solo falta tu firma para iniciar el proceso». Su voz me dio fuerza. Colgué el teléfono y salí a caminar. Pasé frente a un spa de lujo, con ventanales enormes y mujeres que reían dentro, envueltas en batas blancas. Pensé en Lorena. Seguramente iría a lugares así, buscando sentirse importante. No la juzgué. A veces el alma se disfraza de brillo cuando tiene miedo de mostrar su grieta. Pero yo ya no quería brillos. Quería calma. La calma que se siente cuando ya no esperas nada de nadie. Esa tarde me senté en el jardín de Doña Beatriz con una taza de té. El cielo estaba anaranjado y las hojas caían lentas. Pensé en la palabra justicia. Suena fuerte, pero a veces se siente suave, como una brisa. La justicia que yo quería no tenía gritos ni venganza. Solo quería volver a entrar a mi casa y sentir que mi nombre, escrito en ese papel, aún significaba algo. Arturo me dijo que el proceso tardaría semanas. No me importó. Había esperado años para recuperar mi lugar en el mundo. Podía esperar un poco más. Lo importante era que el primer paso ya estaba dado. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y releí lo que había escrito. Cada palabra tenía un peso distinto, más firme, más mío. Entendí que mi plan no era solo legal, era emocional. No quería castigar a mi hija, sino recordarle quién soy. A veces los hijos olvidan que sus madres también tienen historia, y cuando eso pasa, el amor se vuelve ciego. Cerré el cuaderno, apagué la luz y respiré hondo. No sentí tristeza. Sentí propósito. La noche estaba en silencio, pero dentro de mí algo sonaba fuerte, la certeza de que el tiempo de callar se estaba acabando. Y mientras el sueño me iba envolviendo, imaginé el momento en que volvería a cruzar esa puerta, no como una madre herida, sino como una mujer que aprendió a perder sin perderse. No sabía cómo, pero lo haría. Y cuando ese día llegara, no necesitaría palabras. Solo bastaría una mirada para que Lorena entendiera que hay silencios que pesan más que cualquier discurso. Los días pasaban lentos, pero mi calma no era la misma. Empecé a notar movimientos extraños alrededor de la casa. Gente que entraba y salía con carpetas, decoradores, proveedores de lujo. Lorena estaba redecorando todo, como si quisiera borrar cada huella mía. Vi cómo cambiaban los muebles, pintaban las paredes y hasta mandaban quitar los rosales del jardín. Esa parte me dolió más que cualquier insulto. Los había plantado con mi esposo cuando aún soñábamos con envejecer juntos ahí. Ahora eran arrancados por jardineros que ni siquiera sabían mi nombre. Un día, mientras regresaba del mercado, me encontré con Julián en la esquina. Vestía un traje gris impecable, el reloj dorado brillando bajo el sol. «Señora Isabel», me dijo, con esa cortesía que esconde desprecio. No sabía que aún vivía por aquí. Su voz era seca, distante, la de alguien que ya decidió borrar tu existencia. Asentí sin mirarlo. «Siempre viví aquí, Julián. Aunque ustedes no lo recuerden». Él fingió sonreír. «Las cosas cambian. Lorena está muy ocupada con los nuevos proyectos». No pregunté más. El silencio es a veces la mejor defensa ante la soberbia.
Esa tarde lo vi llegar con un hombre que llevaba un portafolio negro. Entraron juntos a la casa y cerraron las cortinas. Me quedé observando desde la acera, con el corazón latiendo fuerte. No podía acercarme, pero algo dentro de mí decía que debía hacerlo. Caminé despacio hasta el portón y, sin que me vieran, escuché fragmentos de conversación. «Si la propiedad sigue a su nombre, hay que mover el dinero cuanto antes», dijo uno. «Tranquilo», respondió Julián, «ya encontré la manera». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era solo desprecio, estaban planeando algo más profundo. Regresé con las manos temblando. Me senté en el sofá de doña Beatriz sin decir palabra. Ella me miró preocupada. «Todo bien, Isa». Asentí, pero el alma me ardía. Sabía que debía actuar rápido. Arturo había dicho que el proceso legal podía tardar, pero si Lorena y su marido estaban manipulando cuentas, podía perderlo todo. Abrí mi libreta y comencé a anotar cada detalle, cada rostro, cada palabra. No soy abogada, pero los años me enseñaron a leer entre líneas. El dinero no es lo que destruye a la gente, es el miedo de perderlo lo que los vuelve crueles. Esa noche, no dormí. Escuché el murmullo del viento, el ladrido de los perros y el ruido lejano de un auto arrancando. Me asomé por la ventana y vi a Julián salir con el portafolio. Caminaba rápido, mirando a los lados. Imaginé los documentos dentro, escrituras, cuentas, tal vez transferencias. Cerré los ojos y recé en silencio. No pedí justicia ni castigo, pedí claridad. Cuando el alma entiende, el cuerpo deja de temblar. Y esa noche, por fin, comprendí que Lorena ya no era la misma niña que dormía abrazada a mi falda. El amor también cambia de forma, y a veces se vuelve desconocido. Al amanecer, fui a ver a Arturo. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que da la experiencia. «No te alarmes, Isabel», me dijo. «Lo importante es que no firmes nada. Absolutamente nada». Me ofreció café y me dio una copia de los papeles en trámite. «Aquí está tu seguridad», agregó. Lo guardé en mi bolso como quien guarda una promesa. Ellos creen que pueden comprarte con dinero, pero lo que tú tienes no se compra, se llama dignidad. Sus palabras me devolvieron el aire. No lloré, aunque lo merecía. Aprendí que la fuerza se demuestra en silencio. De regreso, pasé frente a una tienda de perfumes. En el escaparate había una botella igual a la que Lorena usaba cuando era joven. Me quedé mirándola unos segundos, recordando los domingos en que le trenzaba el cabello y la llevaba al parque. Era tan dulce entonces, tan llena de sueños sencillos. Quise entrar a comprarla, pero no lo hice. No tenía sentido. Los recuerdos no se perfuman, se enfrentan. Seguí caminando con paso firme, sintiendo que la tristeza se transformaba en algo nuevo, en orgullo. No por lo perdido, sino por seguir de pie. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, me hice una promesa. No volvería a mirar atrás con culpa. Lo que pasó ya no podía cambiarse, pero sí podía elegir cómo terminarlo. Cerré los ojos y visualicé mi casa, no la de ahora, sino la de antes, con el olor a pan, las risas de Lorena y los rosales floreciendo. Esa imagen fue suficiente para decidir que no me rendiría. Cuando una mujer aprende a defender su historia, el miedo cambia de dueño. Y esa fue la última noche que sentí miedo. El día comenzó como cualquier otro, pero el aire tenía un peso distinto. Sabía que algo importante estaba por pasar. Me vestí con calma, con la ropa más sencilla que tenía, y guardé los papeles de la propiedad en mi bolso. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran recuerdos flotando. Caminé hasta la parada del autobús con paso firme, aunque por dentro temblaba. Cada paso era una batalla contra el miedo. Arturo me esperaba en su oficina, y yo sentía que el destino iba a escribirse con mi propia firma. Cuando llegué, él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando un sobre grande. «Aquí está el documento, Isabel», me dijo, entregándomelo con cuidado. Lo tomé entre mis manos y lo abrí despacio. Era una notificación legal dirigida a Lorena. Debía desocupar la casa en un plazo de 15 días. No supe qué sentir. No era venganza, pero tampoco alivio.
Solo una especie de vacío. ¿Y si me odia para siempre?, pregunté con voz baja. Arturo suspiró. No te preocupes por eso. Lo que importa es que la verdad salga a la luz. Asentí, aunque el corazón me pesaba más que la carpeta. Salí de la oficina y caminé por la plaza central. La gente pasaba apurada, cargando bolsas, hablando por teléfono, sin notar mi mundo cayéndose y recomponiéndose a la vez. Me detuve frente a una tienda de lujo, con joyas brillando tras el cristal. Pensé en Lorena, en lo mucho que le gustaban las cosas caras, los bolsos, los zapatos. Recordé la vez que me pidió prestada mi tarjeta de crédito solo por un mes. Nunca la devolvió. Cerré los ojos. No sentí rabia. Sentí cansancio. El brillo de aquellas vitrinas me resultó ajeno, como si perteneciera a otro planeta, uno donde yo ya no vivía. Tomé un taxi de regreso. Mientras el coche avanzaba, vi a través de la ventana los anuncios del banco donde teníamos la vieja cuenta conjunta. Aquella que juré nunca volver a tocar. Me vino a la mente una idea: retirar lo poco que quedara ahí y cerrar el capítulo de una vez. No necesitaba su dinero. Solo quería limpiar mi nombre de todo lo que ella había ensuciado. La dignidad no se mide en pesos, pero a veces se recupera con una decisión simple. Cuando bajé del taxi, sentí el aire golpearme el rostro, como si la ciudad misma me felicitara por atreverme. Llegué a casa de doña Beatriz con el documento bajo el brazo. Ella me recibió con un abrazo fuerte, de esos que no piden explicaciones. ¿Todo bien, Isa?, preguntó. Sí, mentí. Pero mis ojos no sabían mentir. Me preparó un café y me dejó sola en el comedor. Mientras lo bebía, miré el papel una y otra vez. 15 días. 15 noches para que mi hija entendiera lo que significa perder lo que no se respeta. No era una amenaza, era la consecuencia inevitable de una vida construida sobre mentiras. Y aunque me dolía, sabía que era necesario. Las verdades que más liberan también son las que más duelen. Esa noche, el sueño no llegó. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando las luces de la casa a lo lejos. Imaginé a Lorena preparando otra cena elegante, riendo con sus amigos, fingiendo que todo estaba bien. No tenía idea de lo que estaba por venir. Yo tampoco tenía ganas de celebrarlo. Solo sentí una paz amarga, como cuando se termina una discusión que nunca quisiste empezar. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo, y por un instante juré escuchar la voz de mi esposo diciéndome: «Ya casi, Isa, aguanta un poco más». A la mañana siguiente, Arturo vino a verme. «Ya se entregó la notificación», dijo. «Ahora solo hay que esperar». Me quedé en silencio. Lo acompañé hasta la puerta y le agradecí. Antes de irse, me tomó la mano. «No olvides quién eres», me dijo con ternura. Cuando cerré la puerta, las lágrimas que había contenido salieron sin permiso. Lloré en silencio, como siempre, hasta quedarme vacía. No por lo que perdí, sino por lo que aún debía soltar. Cada lágrima era un adiós que no supe pronunciar en voz alta. El resto del día lo pasé escribiendo. Escribí sobre la primera vez que sostuve a Lorena en mis brazos, sobre las noches sin luz, sobre las risas que alguna vez llenaron esa casa. Quise recordar lo bueno, no para justificarla, sino para no convertirme en piedra. El amor duele, pero también sostiene. Cerré el cuaderno y lo guardé junto al documento. Después me asomé por la ventana y miré al cielo. No sentí culpa. Sentí fuerza. Porque a veces la decisión más difícil no es enfrentar a los demás, sino seguir creyendo en ti después de que te lo han quitado todo. Y esa noche, mientras el viento se colaba por las rendijas, entendí que mi batalla ya no era por ladrillos o paredes. Era por mi voz. Y aunque el mundo no me escuchara, yo ya había aprendido a oírme. Ese fue el verdadero comienzo de mi libertad. El día en que llegó la notificación, el cielo estaba gris. Caminé hasta el portón de mi casa y sentí como el aire olía distinto, más frío, más denso. A lo lejos vi al mensajero entregar el sobre a Lorena. Ella lo tomó sin sospechar nada, con la misma confianza con la que solía pedirme dinero cuando era joven. Me quedé observando desde la esquina. Cuando abrió el sobre, su rostro cambió. Primero fue sorpresa, luego enojo.
Gritó algo que no alcancé a entender. En ese momento no sentí placer, ni venganza. Solo la certeza de que el tiempo, por fin, estaba equilibrando las cuentas que la vida me debía. Horas después, Julián vino a buscarme. Traía los ojos llenos de furia y una arrogancia que le temblaba. «¿Qué hiciste, Isabel?», me preguntó, sujetando el sobre con los dedos. «Lo que tenía que hacer», respondí sin miedo. «Esa propiedad siempre fue mía». Dio un paso hacia mí, tan cerca que pude oler su colonia fuerte, mezcla de perfume caro y nervios. «Esto no va a quedar así», murmuró. «Tu hija está destrozada». Lo miré con calma. A veces hay que perder el lujo para recuperar la verdad. Supe que esas palabras le dolieron más que cualquier grito. Esa noche, el silencio pesó más que nunca. Doña Beatriz me trajo té y me acompañó en el sofá. «¿De verdad tenía que ser así, Isa?», me preguntó con voz suave. Asentí despacio. «No busco castigo, Bea. Solo respeto». Ella suspiró. «A veces el respeto llega demasiado tarde». No respondí. Afuera, el viento movía las hojas del naranjo, como si la vida quisiera recordarme que incluso los árboles más heridos siguen de pie. Me quedé mirando la carpeta con los documentos sobre la mesa. Era increíble cómo unas cuantas firmas podían cambiar el rumbo de toda una historia. A la mañana siguiente, escuché ruidos frente a la casa. Lorena estaba en la puerta, llorando, gritando mi nombre. Me asomé desde lejos. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto?», gritaba. No respondí. Las lágrimas corrían por su rostro, manchando su maquillaje perfecto. «Esta es mi casa», insistía. «No, hija», le dije con voz firme, «es la mía. Y mientras viva, seguirá siéndolo». Por un instante, pensé que se acercaría a abrazarme, pero dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí el sonido de sus tacones sobre el empedrado, como si cada paso fuera un adiós disfrazado de orgullo. Pasaron los días, y el plazo se cumplió. Vi desde la ventana cómo cargaban cajas, cuadros, bolsas llenas de ropa. Todo lo que antes me negó ahora salía de la casa como un desfile de pérdidas. No sentí alivio ni alegría. Solo una tristeza serena. Era mi hogar, pero ya no el mismo. Las paredes guardaban heridas invisibles. Cuando la camioneta arrancó, una nube de polvo cubrió el jardín. Me quedé ahí, sola, respirando hondo. Había recuperado mi techo, pero el vacío pesaba más que la victoria. A veces ganar también duele. Arturo vino al atardecer con una carpeta bajo el brazo. «Ya está hecho», dijo. Le ofrecí café y nos sentamos en el porche. El aire olía a pan recién horneado. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. Sonreí con cansancio. «Vivir, supongo. Aprender a estar sola sin sentirme abandonada». Él asintió. «Has hecho lo correcto, Isabel. La justicia también tiene rostro de mujer». Sus palabras me tocaron más de lo que imaginé. Por dentro, una parte de mí quería correr hacia Lorena, abrazarla, decirle que todo podía arreglarse. Pero la otra parte, la que había despertado, sabía que no debía hacerlo todavía. Esa noche volví a dormir en mi cama, la misma que no pisaba desde hacía meses. Las sábanas olían a humedad y recuerdos. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran sin resistencia. Pensé en todo lo que había perdido, la confianza, la cercanía, los domingos en familia. Pero también pensé en lo que había recuperado, mi voz, mi lugar, mi dignidad. Me dormí abrazando la carpeta con los papeles, como si fuera un escudo. Afuera, el cielo se abría paso entre las nubes, dejando una luz tenue entrar por la ventana. Y en ese respiro, sentí que el pasado se deshacía poco a poco. Al amanecer, el silencio fue distinto. No era el de la tristeza, sino el de la paz. Caminé por la casa, tocando los muebles, abriendo las ventanas, dejando que el aire nuevo limpiara los restos del dolor. En la mesa encontré una nota que alguien había dejado. «No te odio, mamá. Solo no sé cómo perdonarte». Era la letra de Lorena. La guardé en mi cuaderno, sin lágrimas, sin rabia. Tal vez algún día entendería que la justicia no divide, solo ordena lo que el amor confundió. Y con ese pensamiento,
Supe que mi historia aún tenía páginas por escribir. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de recuperar lo que es tuyo, aunque eso significara quedarte sola por un tiempo? Pasaron las semanas, y el eco de la mudanza aún se sentía en la calle. Los vecinos comentaban en voz baja, unos con pena, otros con curiosidad. Yo escuchaba todo desde la ventana, sin intervenir. La casa volvía a oler a pan, a café, a hogar. Sin embargo, cada rincón me recordaba a ella. No hay victoria que no traiga su propio peso. A veces me sorprendía hablándole al silencio, imaginando su voz en los pasillos. Pero el tiempo no se detiene, y con cada amanecer aprendí a vivir sin su sombra. La paz, me di cuenta, también puede doler. Una tarde, mientras barría el jardín, Arturo llegó con noticias. Julián perdió su trabajo, dijo en voz baja. Un problema con las cuentas del banco, parece que movió dinero sin permiso. Me quedé inmóvil, el escobón en la mano. No sentí alegría, pero sí un estremecimiento profundo. No era venganza, era la consecuencia natural de una vida llena de engaños. ¿Y Lorena? Pregunté. Está con él, buscando dónde vivir. Asentí en silencio. Los errores pesan más cuando se cometen desde el orgullo. No dije nada más, solo miré las flores nuevas que brotaban, como si la tierra entendiera mi calma. Esa noche, al cenar, doña Beatriz se sentó conmigo. ¿Supiste lo de tu hija?, me preguntó. Asentí. Dicen que ya vendió el coche, que están buscando préstamos. El pan se me atoró en la garganta. No era fácil escuchar la caída de alguien que un día te llamó ejemplo. Me quedé en silencio. Ella suspiró. La vida cobra, Isa. Siempre cobra. Miré mi taza vacía y pensé que tenía razón. No se trata de justicia divina, sino de simple equilibrio. Nadie construye felicidad sobre la mentira sin que se agriete el suelo. Los días se volvieron más tranquilos. Me dediqué a arreglar los muebles, a limpiar las paredes, a dejar que el sol entrara. En el cuarto de Lorena encontré su viejo diario, cubierto de polvo. Lo abrí con cuidado. Entre las páginas, una foto de nosotras dos en el parque, ella de niña, yo sonriendo detrás. La guardé en mi cuaderno, junto al documento de la propiedad. No lloré. Solo sentí ternura por lo que fuimos. A veces el amor no muere, solo cambia de sitio. Y ese recuerdo, tan puro, me dio fuerza para seguir respirando sin rencor. Un día recibí una llamada. Era Lorena. Su voz sonaba distinta, más quebrada. «Mamá, necesito hablar contigo». Dudé unos segundos antes de responder. «Ven cuando quieras», dije. Colgué y sentí un temblor en las manos. No sabía si venía a disculparse o a pedir ayuda, pero entendí que era hora de cerrar el círculo. Limpié la sala, preparé té y encendí una vela. No quería verla como enemiga, sino como lo que siempre fue, mi hija. El orgullo me pedía mantener distancia, pero la maternidad, esa herida eterna, me pedía abrir la puerta. Cuando llegó, traía los ojos rojos y el maquillaje corrido. No traía joyas, ni bolso de diseñador, ni el perfume que siempre la antecedía. Solo cansancio. «Mamá, todo se derrumbó», dijo entre sollozos. Me quedé en silencio. La miré largo rato, intentando reconocer en esa mujer a la niña que me abrazaba por las noches. «Lo sé, hija», respondí. «A veces la vida nos enseña a la fuerza lo que no quisimos aprender por amor». Lloró en mi hombro, y yo la dejé. No la consolé con palabras, solo con el silencio que cura. Esa noche, después de que se fue, abrí mi libreta y escribí una sola frase: «El perdón no se da, se permite». No sabía si algún día lo sentiría de verdad, pero su abrazo me había ablandado algo por dentro. Pensé en Arturo, en su calma, en cómo siempre decía que la paciencia es un tipo de sabiduría. Tenía razón. La vida no me había devuelto lo perdido, pero me había regalado algo mejor, la capacidad de mirar sin odio. Cerré la libreta y miré al cielo, donde una estrella se asomaba entre las nubes. Con el paso de los días, Lorena empezó a visitarme con frecuencia. No hablábamos del pasado. A veces traía pan, otras flores. No me pedía perdón, pero su presencia lo decía todo.
Aprendí a escuchar sin preguntar, a dejar que la calma hiciera su trabajo. Tal vez el amor verdadero no necesita explicaciones, solo tiempo. Cuando la veía alejarse, ya no sentía rencor, sino una tristeza dulce. Era mi hija, con todos sus errores, y aunque el lujo la había cegado, la vida se encargó de abrirle los ojos. Y mientras cerraba las ventanas esa noche, sentí que el ciclo se cerraba. No era triunfo, era descanso. No era castigo, era equilibrio. Por primera vez, el silencio dentro de la casa sonaba a paz. Lorena volvió una tarde, sin avisar. Llevaba una bolsa de pan y un ramo de flores silvestres. Me encontró en el jardín, regando las plantas, como si nada hubiera cambiado. El sol caía detrás de los tejados, tiñendo todo de un dorado suave. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Caminó despacio, con los hombros caídos y la voz apagada. Ya no quedaba nada del brillo con el que solía llegar a casa, hablando de fiestas y lujo. Me ofreció el pan sin mirarme a los ojos. Gracias, respondí, y guardé el gesto como quien recibe un perdón no dicho. Entramos en silencio. La casa olía a café recién hecho. Le serví una taza y me senté frente a ella. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Finalmente, su voz se quebró. Mamá, lo arruiné todo. Quise decirle que no, que el tiempo cura, pero mis labios no se movieron. En su mirada había cansancio, culpa, miedo. Nos quedamos sin nada, continuó. Julián se fue. Tenía deudas con el banco. Vendió lo que pudo y desapareció. Bajó la cabeza. Ni siquiera dejó una nota. Sentí un nudo en la garganta. No supe qué decir. El silencio se extendió entre nosotras, como una frontera invisible. Ella jugaba con la taza, sin atreverse a levantar la vista. Tú siempre me dijiste que el dinero no da paz, murmuró. Y yo te llamé anticuada. Sonreí con tristeza. A veces la vida cobra con intereses lo que no escuchamos a tiempo. No era burla, era verdad. Ella asintió. Perdí todo, mamá. Hasta a mí misma. Me incliné hacia adelante y le tomé la mano. Era fría, frágil. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No perdiste todo, le dije. Todavía tienes algo que no se compra, dignidad. Y eso se recupera, si se cuida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo se cuida algo que nunca entendí?, preguntó. Con silencio y paciencia, respondí. No hubo más palabras. Nos quedamos ahí, sosteniendo las manos, dejando que el dolor hiciera su trabajo. En ese momento, no era madre ni hija, éramos dos mujeres heridas intentando reconocerse. Sentí como el aire se llenaba de una calma nueva, diferente a la resignación. Era la paz de quien ya no espera disculpas. Por primera vez, su llanto no me dolió. Me liberó. Cuando el sol se ocultó, ella se levantó. ¿Puedo volver mañana?, asentí. La acompañé hasta la puerta y vi cómo se alejaba, caminando lento, sin mirar atrás. Me quedé un rato observando el horizonte, respirando el olor a tierra mojada. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo, sino por alivio. Habíamos hablado sin reproches, sin cuentas pendientes. Y eso, para mí, valía más que cualquier herencia. Esa noche no encendí las luces. Me senté junto a la ventana, mirando el reflejo de la luna sobre las paredes. Pensé en Arturo, en cómo me dijo que la justicia a veces se parece al perdón. Tal vez tenía razón. No siempre se trata de ganar, sino de entender. La decisión más difícil fue abrirle la puerta sin condiciones. Pero al hacerlo, sentí que mi vida tomaba sentido. No necesitaba que me pidiera perdón. Solo necesitaba verla entera otra vez, sin las máscaras que el orgullo le había impuesto. A la mañana siguiente,
Desperté con una sensación nueva. El aire era más ligero, como si la casa hubiera respirado durante la noche. Preparé café y salí al jardín. El sol bañaba las flores, y el canto de los pájaros llenaba el silencio. En ese momento comprendí que el amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se perdona. Pensé en Lorena, en sus errores, en los míos. Nadie nos enseña a ser madre ni hija, solo aprendemos tropezando. Y a veces, tropezar es la única forma de mirarnos desde otro ángulo. Mientras bebía el último sorbo de café, escuché pasos detrás de la puerta. Era ella, otra vez, con la misma ropa del día anterior. «Olvidé decirte algo», dijo. «Gracias por no cerrarme la puerta». No respondí. Solo la abracé. Fue un abrazo corto, tembloroso, pero suficiente para entender que todo lo vivido no había sido en vano. La vida, con sus golpes y silencios, nos había devuelto al punto de partida, la posibilidad de volver a querernos, esta vez, sin condiciones. Unos días después de su visita, Lorena me pidió acompañarla a su nuevo departamento. Dudé, pero acepté. Me dijo que quería mostrarme cómo empezaba de nuevo. Tomamos un taxi y durante el trayecto apenas hablamos. En el asiento, ella jugaba nerviosa con sus manos, como si buscara valor para decir algo. Al llegar, vi un edificio alto, moderno, de fachada fría. Subimos por el elevador y al entrar, me envolvió el olor a humedad y pintura fresca. No había muebles, solo unas cajas apiladas. En las paredes quedaban marcas del lujo que había perdido, cuadros caros, espejos grandes, fantasmas de un pasado brillante. Recorrí el lugar en silencio. No quise decir nada, pero lo vi todo, la tristeza escondida detrás de cada intento por parecer tranquila. Había una cama sin sábanas, una cocina vacía, un par de zapatos junto a la ventana. En el suelo, una bolsa con facturas arrugadas y papeles del banco. «Vendimos todo», murmuró. «Hasta la ropa de marca». Su voz se quebró. Creí que tener dinero era suficiente. Caminé hacia ella y le toqué el hombro. «El dinero es una herramienta, hija, no un refugio». Me miró con los ojos húmedos. «Y el amor, mamá, también se gasta». No supe qué responderle. Nos sentamos en el suelo, frente a la ventana. Afuera, el tráfico rugía como una tormenta. Ella se acomodó el cabello, intentando recuperar algo de su vieja compostura, pero no quedaba nada de aquella mujer segura de sí misma. «Cuando vivíamos en la otra casa, nunca me faltó nada», dijo. «Y aún así, no era feliz». Asentí. «Porque lo tenías todo, menos paz». Suspiró, bajando la mirada. «Y tú, mamá, eres feliz ahora». Cerré los ojos unos segundos antes de responder. La felicidad no llega cuando recuperas lo perdido, sino cuando dejas de necesitarlo. No lo entendió del todo, pero sonrió. Miré alrededor. En un rincón había un frasco medio vacío de su perfume favorito, el mismo que usaba en las fiestas. Lo levanté y lo olí. Ya no tenía el mismo aroma, el aire había cambiado su esencia. «El lujo se acaba, hija, pero la dignidad dura toda la vida si sabes cuidarla». Ella asintió, sin palabras. Me pidió quedarme a dormir, pero no pude. Aún no. Salí del edificio con el corazón apretado. Detrás de mí, su figura en la ventana me siguió con la mirada. Había perdido mucho, sí, pero tal vez, por primera vez, estaba ganando algo que nunca había tenido: humildad. Al llegar a mi casa, el silencio me abrazó. Encendí una vela y me serví un té. Me senté frente a la ventana, recordando cada detalle del lugar que acababa de dejar atrás. Las paredes frías, los ecos vacíos, el olor a soledad. Entendí que las cosas materiales, por hermosas que sean, pesan cuando no hay amor que las sostenga. Abrí mi cuaderno y escribí: «A veces, lo que se rompe no es la vida, sino la ilusión». Cerré la tapa despacio, como quien cierra una herida que finalmente empieza a sanar. Esa noche soñé con mi esposo. Estábamos sentados en el jardín, tomando café, riéndonos de algo que ya no recuerdo. En el sueño, él me decía: «Mira a tu hija, Isa. Está aprendiendo». Al despertar, aún tenía la voz de él en la cabeza.
Me levanté despacio y preparé el desayuno. Afuera, los pájaros cantaban, ajenos a todo. El mundo seguía su curso, y yo también. No había dolor, solo una sensación extraña de liberación. Me di cuenta de que no necesitaba más pruebas. El amor, cuando madura, ya no duele, enseña. Esa tarde, Lorena me llamó. «Mamá, ¿puedo ir a comer contigo mañana?» Su tono era diferente, más suave. «Claro», le respondí. Colgué el teléfono y me quedé mirando el retrato de familia sobre la mesa. Ya no lo veía con tristeza, sino con una ternura serena. Todos cambiamos, pensé. Algunos a golpes, otros en silencio. Y aunque el pasado no se borra, deja espacio para una nueva historia. Guardé el retrato en una caja de madera, no para esconderlo, sino para darle descanso. Antes de dormir, abrí la ventana. El aire de la noche olía a lluvia. Respiré hondo y sentí una calma profunda. No era alegría, era algo más real, gratitud. La vida, con todos sus giros, me había devuelto lo que de verdad importaba. No la cuenta bancaria, no la propiedad, no las apariencias. Me devolvió a mí misma. Me recosté en la cama y cerré los ojos. Afuera, el cielo tronaba a lo lejos, como si la tierra estuviera aplaudiendo mi decisión de seguir viva sin rencor. Esa mañana, el cielo amaneció gris, con olor a tierra mojada. Me levanté temprano, preparé café y abrí las ventanas de la casa para dejar entrar el aire nuevo. Sentía que algo iba a cambiar, aunque no sabía qué. Mientras el agua hervía, recordé la voz de Lorena diciéndome que pasaría a comer. No vino. No me sorprendió, pero me dolió un poco. El sonido de la cafetera me trajo calma. El aroma llenó la cocina, cálido, familiar. Cuando toqué la taza caliente, sentí una paz distinta, como si el pasado ya no pesara igual. Arturo llegó sin avisar, como solía hacerlo. Traía un pan dulce y una sonrisa cansada. «Pasé por aquí y pensé en ti», dijo. Le ofrecí café y se sentó frente a mí. Su presencia siempre traía silencio, pero un silencio amable, de esos que acompañan. «Te ves mejor», comentó, observando mis manos. «No sé si mejor, pero más tranquila», respondí. Me miró con ternura. «Eso también es una victoria». Nos quedamos callados un momento, mirando por la ventana al jardín, donde el viento movía las hojas caídas. A veces, la paz se parece mucho a la melancolía. Le conté que Lorena estaba tratando de empezar de nuevo. Él asintió. «La vida tiene su manera de enseñarnos», dijo. Tomó un sorbo de café y añadió, «y tú aprendiste a tiempo». Sonreí. «No sé si aprendí, Arturo, pero ya no me da miedo perder». Él rió bajito. «Esa es la lección más difícil». En la mesa había una carpeta con papeles. La señalé. «Voy a cerrar la cuenta conjunta del banco. No quiero tener nada a su nombre, ni siquiera un número». Asintió, orgulloso. La dignidad también se escribe en los pequeños detalles. Esa frase se me quedó grabada. Después me habló de su esposa, de cómo todavía le hablaba por las noches como si la tuviera al lado. Escucharlo me conmovió. En sus palabras había soledad, pero también fidelidad. «El amor no se acaba, Isa», dijo. «Solo cambia de forma». Le serví más café y sonreí. Entonces no estoy tan sola como pensé. Me miró, y por un instante, en su mirada había algo más que amistad. Bajé la vista para evitar confundir los sentimientos. No quería reemplazar a nadie, solo necesitaba seguir aprendiendo a estar conmigo misma. Cuando se fue, me quedé observando el vapor de las tazas vacías. Pensé en lo mucho que había cambiado mi vida desde aquel día en que encontré mis cosas tiradas en la calle. Ahora, el silencio ya no era castigo, era refugio. Me asomé al jardín y vi cómo un colibrí se detenía frente a las flores. Pequeño, libre, ligero. Así quería sentirme. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Había perdido tanto, pero lo que quedaba era mío, y eso bastaba. Por la tarde, fui al mercado y compré flores frescas. Al regresar, noté que alguien había dejado una carta bajo la puerta. Era de Lorena.
Gracias por no rendirte conmigo, decía. La sostuve entre los dedos y sonreí. No había disculpas, ni promesas, solo esa frase. Y con eso bastaba. A veces, una sola línea puede cerrar 1000 heridas. La guardé en el cajón del buró, junto al retrato de mi esposo, como un recordatorio de que incluso las historias más rotas pueden tener un hilo que las une otra vez. Esa noche volví a hablar con Arturo por teléfono. Me preguntó si quería acompañarlo el domingo a desayunar en el café del centro. Dudé unos segundos antes de responder. Está bien, pero esta vez invito yo. Lo escuché reír del otro lado. Eso será nuevo. Colgué con una sonrisa. Preparé té, apagué las luces y me recosté. No sabía qué esperaba del futuro, pero ya no me daba miedo mirarlo de frente. Aprendí que la decisión de seguir viva, con el corazón tranquilo, es el mayor acto de valentía que una mujer puede tener. Antes de dormir, me quedé viendo la lámpara encendida sobre la mesa. Pensé en todas las veces que la vida me tumbó y en cómo siempre logré levantarme, incluso cuando no tenía fuerzas. En eso consiste la dignidad, en no dejar que nadie te borre, ni siquiera el dolor. Cerré los ojos, agradecida por la calma que ahora habitaba en mi pecho. No era felicidad completa, pero sí era paz, y eso ya era suficiente para mí. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar sin condiciones, aunque nadie te lo pidiera, solo para recuperar tu propia paz? Esa semana, el clima cambió. El aire era más fresco y los días parecían más largos. Me levanté temprano, como siempre, preparé café y abrí las ventanas. La casa olía a tranquilidad. Mientras barría el pasillo, escuché que alguien llamaba a la puerta. Era el cartero, con un sobre delgado. Lo abrí con cuidado. Era una carta de Lorena. Mamá, perdí todo. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Me quedé quieta, con el papel entre las manos. Sentí que el corazón me pesaba como piedra, pero no lloré. El perdón, cuando llega, no siempre suena a disculpa, a veces se presenta en silencio. Esa noche no pude dormir. Leí la carta una y otra vez. Sus palabras eran torpes, pero sinceras. Ahora entiendo lo que me advertías. El dinero se acaba, pero la soledad no. Me dolió imaginarla sola, en un lugar vacío, sin nadie que la esperara. En ese momento supe que debía verla. No por lástima, sino porque el amor no se enseña con distancia. Tomé el abrigo y salí. Caminé por las calles frías, recordando cada discusión, cada abrazo, cada error compartido. A veces la maternidad no se trata de criar, sino de resistir. Y yo había resistido demasiado. Llegué al edificio donde vivía. Toqué la puerta y tardó en abrir. Cuando por fin lo hizo, me encontré con una mujer distinta. Ojeras profundas, ropa sencilla, sin maquillaje, sin perfume. Mamá, murmuró. Su voz temblaba. Me abrazó sin esperar respuesta, y yo, sin pensarlo, la abracé también. Lloramos las dos, sin decir palabra. En ese instante no había juicios, ni culpas, ni pasado. Solo el presente, ese espacio breve donde todo puede empezar de nuevo. La sentí temblar, y supe que el orgullo se había caído. Las lágrimas limpian lo que los años ensucian. Nos sentamos en el suelo, junto a una caja llena de papeles. Vendí lo poco que me quedaba, dijo. Hasta los muebles. Ya no tengo nada. La miré con ternura. Te equivocas, hija. Aún te tienes a ti. Ella negó con la cabeza. No merezco tu perdón. Sonreí despacio. El perdón no se merece, se entrega. Me tomó la mano con fuerza, como cuando era niña. No sé cómo empezar de nuevo, dijo. Paso a paso, le respondí. Nadie comienza desde cero cuando tiene un corazón que aún siente. Supe que lo entendió, porque su llanto cambió de tono, ya no era culpa, era alivio. Esa noche me quedé con ella. Dormimos en el suelo, bajo una cobija vieja. La escuché respirar, tranquila, como no lo hacía desde niña. Cerré los ojos y pensé en todo lo que habíamos perdido por callar. El silencio puede proteger, pero también separar.
Prometí no volver a callar cuando el amor necesitara voz. Afuera, la ciudad dormía, ajena a nuestro pequeño milagro. En el fondo, supe que ese abrazo había cerrado un ciclo que ninguna ley ni documento podía reparar. A veces el alma solo necesita descansar en el lugar donde comenzó. Por la mañana, me levanté temprano y le preparé café con el poco azúcar que quedaba. Ella se levantó, despeinada, y me sonrió. «Gracias por venir», dijo. «Siempre voy a venir cuando me necesites», respondí. En su mirada había algo nuevo, humildad. Ya no era la mujer que corría tras el lujo, ni la que medía su valor en propiedades. Era una hija buscando redención. Antes de irme, dejé en la mesa un sobre con algo de dinero. «Para que empieces otra vez», le dije. No quiso aceptarlo. No, mamá. «Quiero hacerlo sola». Su respuesta me llenó de orgullo. Al llegar a mi casa, el aire olía a pan recién hecho. Me senté junto a la ventana, con la carta aún en la bolsa. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en los errores, en la vergüenza, en el perdón. No todas las historias tienen un final perfecto, pero algunas encuentran equilibrio. Cerré los ojos y sonreí. Había aprendido que el amor no se mide por lo que damos, sino por lo que somos capaces de soltar. Y ese día, al soltar el pasado, sentí que mi corazón volvía a respirar por completo. Antes de dormir, saqué mi cuaderno y escribí una sola frase: «El perdón no borra la herida, pero enseña a caminar sin dolor». Luego apagué la lámpara y me quedé mirando la oscuridad. Ya no me asustaba. Era una oscuridad amable, donde podía descansar sin miedo. En el silencio de la noche, entendí que no todo lo que se rompe se pierde. Algunas cosas se rompen solo para dejar entrar la luz. El amanecer entró por las cortinas con una luz suave, como si el día me pidiera comenzar de nuevo. Me levanté temprano, preparé café y abrí las ventanas. El aire fresco me acarició la cara. Miré alrededor y entendí que la casa necesitaba vida. Durante semanas había estado tan concentrada en sobrevivir que olvidé vivir. Saqué los viejos cojines del armario, limpié los marcos de las fotos, moví los muebles. Cada gesto era una forma de decirle al pasado que ya no mandaba aquí. No hacía falta dinero para sentir hogar, solo corazón. Esa misma mañana, decidí pintar las paredes. Fui al mercado y compré pintura color durazno, el tono favorito de mi madre. Mientras el vendedor me preparaba el bote, vi a una pareja discutir por un billete. Sonreí. Cuántas veces yo también creí que todo se resolvía con dinero. Pero hay cosas que solo la voluntad paga. Caminé de regreso con la lata en la mano, pensando en cómo los colores también curan. Al llegar, puse música, me recogí el cabello y empecé a pintar. El olor fuerte llenó la casa, pero no me importó. Era el olor de un comienzo. Cada brocha sobre la pared era un recuerdo transformado. Pinté sobre los rincones donde antes colgaban los retratos de Lorena, no para borrarlos, sino para darles un fondo nuevo. De vez en cuando me detenía a mirar por la ventana, observando el jardín florecer con los primeros rayos de sol. Las rosas, tercas como yo, se abrían otra vez. Cuando terminé, el interior se veía más luminoso. Por primera vez, la casa no parecía una reliquia del pasado, sino un espacio de promesa. Sonreí. Tal vez el perdón también tiene color. Esa tarde pasé por la panadería. El dueño, un hombre amable, me regaló una bolsa de pan caliente. Hace tiempo que no la veía tan contenta, doña Isa, me dijo. Es que volví a mí misma, respondí. Al llegar, el aroma del pan recién hecho se mezcló con el de la pintura. Ese olor, tan cotidiano, me hizo sentir rica, aunque en el banco apenas quedaran unos pesos. Pensé en cómo el lujo más grande era tener paz, y eso no se compra ni se guarda en ninguna cuenta. Es algo que se respira, se cultiva, se cuida. Empecé a invitar niños del barrio a jugar en el patio. Sus risas llenaban el aire como música. Les horneaba pan y les contaba historias de cuando Lorena era pequeña. Ellos escuchaban atentos, con los ojos brillando. Me di cuenta de que la vida no se trata de tener, sino de compartir. Cada sonrisa que veía era una herida cerrándose. A veces la soledad se cura con pequeños gestos. Una taza de chocolate caliente, un cuento a tiempo, una puerta abierta.
Y en esa simplicidad encontré una felicidad que el dinero jamás me había dado. Una tarde, Lorena vino a visitarme. Traía una planta en las manos. «Para el jardín», dijo. La abracé sin palabras. Caminamos juntas hasta la parte de atrás y la plantamos cerca del naranjo viejo. No dijimos mucho, pero nuestras manos se rozaron al cubrir la raíz con tierra. En ese gesto había más perdón que en cualquier discurso. «¿Sabes?», me dijo, «extraño el olor de tu café». Sonreí. Todavía sé prepararlo. Entramos a la casa y, mientras el aroma llenaba el aire, supe que la distancia entre nosotras comenzaba a desaparecer. Cuando se fue, me quedé mirando la planta nueva, pequeña pero fuerte. El viento la movía, pero no la tumbaba. Pensé que así éramos nosotras, frágiles a veces, pero imposibles de arrancar. Entré y me senté junto a la ventana. En la mesa había una vieja botella de perfume. La abrí solo para olerla. Aquel aroma dulce y leve me llevó a los días felices de antaño, pero ya no dolía recordarlos. Me di cuenta de que el pasado deja de doler cuando se convierte en historia. Y mi historia, por fin, olía a paz. Esa noche, encendí una vela y escribí en mi cuaderno: la vida no se renueva con paredes nuevas, sino con decisiones viejas tomadas con el corazón correcto. Apagué la luz, respiré hondo y cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí que mi alma y mi casa estaban en el mismo lugar. No necesitaba más pruebas ni disculpas. Había aprendido que el perdón verdadero no pide condiciones, solo espacio. Y esa noche, el mío por fin estaba lleno de amor. Era una tarde tranquila. Había terminado de regar las plantas y el olor del jardín se mezclaba con el del pan que se horneaba en la cocina. El sol entraba por las cortinas, dibujando sombras cálidas sobre la pared. Me senté en la mecedora con una taza de café y el corazón ligero. De pronto, escuché un golpe suave en la puerta. Me levanté sin prisa, pensando que sería doña Beatriz, pero al abrirla, la sorpresa me dejó sin palabras. Frente a mí estaba mi nieta, Valeria, con una mochila pequeña y una sonrisa tímida. «Abuelita», dijo, bajando la mirada. «¿Puedo pasar?». La observé unos segundos antes de responder. Era tan parecida a Lorena cuando era niña, con esa mezcla de inocencia y fuerza que desarma. «Claro, mi amor», dije. Entró despacio, mirando todo a su alrededor como si buscara recuerdos. «Mamá no sabe que vine», confesó en voz baja. «Solo quería verte». Mi garganta se cerró. No supe si abrazarla o llorar. «Ven, siéntate, ¿quieres pan?». Asintió, y mientras comía, la miré en silencio. Cada gesto suyo era un espejo del pasado. En ese instante comprendí que la vida, pese a todo, siempre busca una forma de continuar. «Te traje algo», dijo, sacando de su mochila un sobredoblado. Era una carta. «La escribí para ti». La abrí despacio. En la hoja había palabras sencillas, pero poderosas. «No entiendo por qué mamá no te habla tanto, pero yo sé que tú no eres mala. Me gustaría venir más seguido, aunque sea a oler tus flores». Sentí que el pecho se me apretaba. No hay herencia más grande que el amor que sobrevive al silencio. La abracé fuerte. «Gracias, hija. Tus palabras son el mejor regalo que alguien me ha dado». En sus ojos vi ternura y esperanza, las dos cosas que más necesitaba. Caminamos juntas por el jardín, recogiendo hojas secas y hablando de todo y de nada. Me contó de la escuela, de su gato, de su sueño de ser veterinaria. Reímos tanto que el tiempo se me olvidó. En un momento, me dijo: «Mamá siempre está triste, abue. Pero cuando te nombra, su voz cambia». Esas palabras me tocaron el alma. «Dile que aquí siempre tendrá un lugar», respondí, aunque sabía que Lorena no estaba lista para volver. Aún así, la semilla ya estaba sembrada, y eso me bastaba. A veces el perdón entra por la puerta más pequeña, la inocencia de un nieto. Antes de irse, Valeria miró alrededor y dijo: «Tu casa huele bonito, abue». Sonreí. «A café y pintura nueva», respondí. «Huele a hogar». Me abrazó y añadió: «También huele a ti». Reí entre lágrimas. Mientras la veía alejarse, sentí una mezcla de nostalgia y orgullo.
El pasado había dolido, sí, pero me había dejado raíces firmes. Y en ese momento entendí que mi historia no terminaba en el dolor de una hija, sino en la risa de una nieta. La vida, a su manera, me estaba devolviendo todo lo que había perdido. Esa noche, saqué de un cajón el sobre donde guardaba el documento de la propiedad. Lo miré con calma. Ya no me producía ansiedad ni rabia. Lo doblé y lo guardé junto a la carta de Valeria. En ese gesto simbólico, cerré un ciclo. Había recuperado mi dignidad, mi paz y, sobre todo, mi voz. No necesitaba más. Ni dinero, ni lujo, ni aprobación. Lo que tengo no se deposita en ninguna cuenta, pero llena mi alma, amor verdadero y libertad. Sonreí al pensar que, tal vez, la riqueza más grande era la serenidad que ahora sentía. Me acosté temprano, pero el sueño tardó en llegar. Pensé en Lorena, en cómo estaría, si sabría que su hija había venido a verme. No quise imaginar su enojo, sino su rostro al leer la carta. Tal vez ese sería el primer paso hacia nosotros otra vez. Cerré los ojos y agradecí en silencio. A veces el destino se mueve sin que uno empuje. Y cuando lo hace, trae consigo las respuestas que tanto pedimos sin palabras. Al amanecer, la luz entró por la ventana con una suavidad que me conmovió. Fui al banco de la cocina, preparé café y me quedé de pie mirando las flores del jardín. Respiré hondo. La vida ya no dolía. Había aprendido que no siempre se gana, pero siempre se aprende. En cada pérdida, hay un nuevo comienzo escondido. Y yo, a mis 68 años, por fin estaba empezando el mío. Los días comenzaron a sentirse más ligeros. La rutina, que antes me pesaba, ahora se había vuelto un refugio. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el sol llenara la casa con su luz dorada. Preparaba café, regaba las flores, barría el patio. Cada movimiento tenía un sentido nuevo. El silencio ya no era vacío, sino compañía. Las heridas no dolían igual, se habían vuelto parte de mí, como cicatrices que ya no duelen, solo recuerdan. Mi jardín, antes testigo de lágrimas, ahora era mi santuario. Una mañana, mientras recogía hojas secas, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Arturo. Traía un rosal en las manos y una sonrisa tranquila. «Para tu jardín», dijo. Me quedé mirándolo, con el corazón apretado. «¿Por qué un rosal?», pregunté. «Porque florece incluso entre espinas». Lo ayudé a plantarlo junto al naranjo viejo. La tierra estaba húmeda y el aire olía a esperanza. Mientras trabajábamos, me contó que había cerrado su despacho. «Ya no quiero pelear con papeles ni con leyes», dijo. «Solo quiero cuidar lo que me da paz». Lo entendí perfectamente. Nos sentamos bajo el árbol, con 2 tazas de café. «Sabes, Isabel», me dijo, «a veces pienso que la vida se encarga sola de ajustar las cuentas». Sonreí. Sí, y sin banco de por medio. Reímos juntos, con esa complicidad que nace del silencio compartido. «Tu dignidad ha sido tu mejor herencia», añadió. «No hay dinero ni sentencia que valga más que eso». Me quedé en silencio, mirando las flores. Tal vez tenía razón. Todo lo que había perdido por amor, lo estaba recuperando en serenidad. Y esa paz, tan simple, me parecía el regalo más valioso. Por la tarde, el viento sopló fuerte. Las hojas del jardín bailaban en círculos, como celebrando algo que yo no alcanzaba a ver. Arturo me ayudó a recogerlas. En su mirada había algo distinto, una ternura serena, sin exigencias. «¿Te quedas a cenar?», le pregunté. «Solo si cocinas tú», respondió sonriendo. Entramos riendo a la casa, y por un momento sentí algo parecido a la juventud. No esa de la piel firme, sino la que se siente cuando el alma se reanima. Preparé sopa, pusimos música, y la noche se llenó de una calma que no recordaba. Mientras cenábamos, él me dijo: «No sé si te das cuenta, Isabel, pero ganaste». Lo miré confundida. «¿Ganar qué?». «La vida, Isa». «Le ganaste a la amargura, al rencor, al miedo. Eso vale más que cualquier propiedad o cuenta en el mundo». Bajé la mirada, conmovida. «No lo veo así».
Solo aprendí a respirar sin culpa. Él sonrió. Eso es lo que hacen las personas sabias. Me quedé callada. A veces, las palabras sobran cuando la paz ya lo ha dicho todo. Después de cenar, salimos al jardín otra vez. La luna iluminaba las flores, y el nuevo rosal parecía brillar con un color diferente. Arturo tomó mi mano. No fue un gesto romántico, sino humano. Gracias por dejarme quedarme un rato en tu paz, dijo. Lo miré con ternura. Gracias por traerla contigo. Nos quedamos ahí, sin hablar, escuchando el canto lejano de los grillos. A esa hora entendí que la vida, incluso después del dolor, todavía puede ser hermosa. No porque cambie lo vivido, sino porque nos cambia a nosotros. Antes de irse, Arturo me regaló una pequeña caja de madera. Ábrela cuando te sientas sola, dijo. Al quedarme sola, la abrí. Dentro había una nota: el amor que das regresa en formas que no siempre esperas. Lloré en silencio. No de tristeza, sino de gratitud. Lo guardé junto al retrato de mi esposo. No sentí culpa. La fidelidad no es aferrarse al pasado, sino honrarlo con lo que uno aprende a sentir después. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela y miré el reflejo del rosal a través de la ventana. Pensé en todo lo vivido, en cada lágrima, en cada palabra no dicha. Todo había valido la pena. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a tierra y a esperanza. Por fin, mi decisión de quedarme, de no rendirme, había florecido. Y mientras el sueño me envolvía, supe que el verdadero triunfo no estaba en recuperar una casa, sino en volver a habitarse a una misma. Hoy desperté temprano. El amanecer tenía un color distinto, como si el cielo también supiera que este era un día importante. Preparé café y me senté frente a la ventana, mirando el jardín. El rosal que Arturo plantó ya tenía su primera flor. La observé con una sonrisa tranquila. Cada pétalo parecía contar una parte de mi historia. El viento soplaba suave, y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el del pan recién horneado. Cerré los ojos un momento, agradeciendo el silencio. No era soledad, era paz. La paz que tanto me costó ganar. Mientras desayunaba, abrí el viejo cofre donde guardaba mis recuerdos. Dentro estaban las fotos, las cartas, los pañuelos bordados de mi madre. Objetos que Lorena alguna vez llamó basura. Los tomé uno por uno, limpiándolos con cuidado. No eran cosas sin valor, eran mi historia, mi raíz, mi amor convertido en forma. En el fondo encontré un frasco vacío de perfume, el mismo que usé el día de mi boda. Apreté la tapa y sonreí. Ese aroma, aunque desvanecido, seguía vivo en mi memoria. Hay olores que no se borran porque huelen a lo que fuimos. Decidí ordenar todo en una caja nueva. No para esconderlo, sino para conservarlo con dignidad. Mientras lo hacía, recordé cada etapa de mi vida: el amor joven, el matrimonio, la maternidad, la pérdida, el silencio. Todo. Cada dolor había tenido un propósito, aunque no lo entendiera en su momento. Me miré en el espejo y noté mis canas, mis arrugas, mis manos gastadas. Y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí orgullo. Estas manos levantaron una casa, una familia, una historia. No hay lujo más grande que haber amado con verdad, aunque eso me costara lágrimas. Esa tarde, Lorena llegó. Traía a Valeria de la mano y una mirada que mezclaba miedo y ternura. «¿Podemos pasar, mamá?», preguntó. «Claro», respondí. Caminó despacio, observando todo como si fuera la primera vez. «Huele igual que antes», murmuró. «A hogar». Valeria corrió al jardín, riendo. «Tu propiedad sigue siendo hermosa, abue». Lorena me miró con los ojos húmedos. «Gracias por no rendirte conmigo». Le toqué el rostro. «Gracias por volver». Nos abrazamos largo, sin palabras. No quedaba rencor, solo amor transformado. El perdón, cuando es real, no necesita explicaciones. Esa noche cenamos juntas. Pan, café y risas suaves llenaron la mesa. Lorena habló poco, pero su sonrisa decía lo que las palabras no podían. Me contó que había encontrado trabajo en una tienda
y que, aunque ganaba poco, dormía tranquila. Ahora entiendo lo que decías, mamá. El dinero se acaba, pero la calma vale más. La miré con ternura. No te culpes. A veces se aprende perdiendo. En ese instante, supe que el ciclo estaba completo. No porque todo fuera perfecto, sino porque el amor, después de romperse, había decidido quedarse. Cuando se fueron, quedé sola otra vez, pero no vacía. Fui al banco de la cocina, lavé las tazas y miré mi reflejo en la ventana. Afuera, el rosal brillaba bajo la luna. Pensé en mi esposo, en Arturo, en mi hija, en mi nieta. En todo lo que había cambiado desde aquel día en que me encontré mis cosas tiradas en la calle. Lo que antes me dolía ahora me enseñaba. Lo que antes pesaba ahora me sostenía. Hay finales que no son tristes, solo necesarios para empezar a vivir con conciencia. Subí al cuarto y abrí mi cuaderno. Escribí una última frase: la vida no termina cuando te echan a la calle. Termina cuando tú misma decides no volver a levantarte. Cerré el cuaderno, lo guardé en el cajón y apagué la lámpara. La oscuridad ya no era enemiga. Era un descanso. En el silencio, sentí el corazón liviano, agradecido, pleno. Mi historia no era de derrota, sino de renacimiento. Me asomé una vez más al jardín, respiré profundo y sonreí. Ya no había dolor, solo gratitud. Todo lo que alguna vez llamaron basura era, en realidad, mi tesoro, la prueba de que sobreviví, de que amé, de que seguí. La vida me devolvió lo esencial, mi voz, mi lugar, mi paz. Lo que otros llaman basura, a veces es el alma que lo sostuvo sin que lo notaran. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te tiró al suelo, y aún así levantar tu frente con calma, sin odio, sin rencor? Yo lo hice. Y descubrí que el verdadero poder no está en gritar, sino en callar con dignidad. Si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que un día te llamó mamá, esposa o amiga, por favor, no dejes que ese dolor te haga sentir pequeña. Tú no eres un estorbo. No eres una carga. Eres la raíz que sostuvo generaciones. Eres historia viva, memoria que respira, ternura que dejó huellas. Sé que duele. Sé lo que es recoger tus cosas del suelo, ver tu nombre borrado de una puerta que tú misma abriste con amor. Pero te prometo algo, el tiempo devuelve todo. Y cuando el respeto regresa, aunque sea tarde, llega multiplicado por la fuerza con la que resististe en silencio. Si alguna vez te han hecho sentir basura, recuerda esto. Lo que otros llaman desecho, muchas veces es el tesoro que les dio sentido a sus vidas. Tu valor no depende de quién se quedó, sino de lo que tú sigues siendo, incluso cuando nadie mira. Así que levántate despacio, respira profundo, y mira alrededor. Todavía hay flores por plantar, risas por escuchar, manos dispuestas a sostenerte. Y cuando vuelvas a servir tu café, aunque sea sola, hazlo con orgullo. Porque sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto, es el acto más hermoso de libertad que existe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame aquí abajo desde dónde me estás escuchando. No estás sola. Aquí te vemos. Te escuchamos. Y te recordamos, tu historia sigue, y todavía hay belleza esperándote. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando, en medio de un viaje lleno de lujo, perfume exclusivo y falsas sonrisas, una hija descubrió que su madre estaba a punto de ser traicionada durante un crucero internacional. Ella no gritó, no hizo escándalo. Pero lo que hizo después, cambió para siempre el rumbo de su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija me susurró, no bebas tu regalo, ella no te quiere en el crucero, entonces, porque el final te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.